ver de qué manera vamos a hacer la sectorización y posteriormente hacer todo el trámite de la plana. Y después vamos a ver el proyecto Villanueva, un proyecto que está realizado ya, cómo se trabaja esto en ese proyecto. Y después regresamos al tren de actividades para ver cómo esto se puede enlazar o se puede concatenar mediante Excel con algunas hojas, las planas. Las hojas de las planas no son propiedad de nadie, cada uno diseña sus propios formularios, ¿no? No son formatos, sino son formularios. La diferencia entre un formato y un formulario es que el formato es una forma única, mientras que el formulario no. El formulario puede ser de diferentes maneras y está sujeto a recibir información y a recibir datos, información como la memoria ejecutiva de una obra, o datos como números, ¿no? Entonces, si yo tengo una forma y esa forma está sujeta a poder incorporar información y datos, y eso lo puedo presentar de diferentes maneras, entonces estoy hablando de un formulario. Pero si es un formato, no. Un formato, por ejemplo, es tu DNI, es un formato, es único para toda la República, de acuerdo a una ley. Pero esto no. Entonces, este tema de las planas, ustedes van a ver y vamos a ver acá que hay diferentes maneras como presentar las planas. Las principales empresas que están trabajando acá en el Perú, les puedo mostrar cómo están trabajando. Pero el concepto es el mismo, porque parte de la misma filosofía. Yo necesito, por ejemplo, además de la productividad, ver el rendimiento, por ejemplo. Hay otros que necesitan la productividad y la rentabilidad de la partida. Yo quiero medir la rentabilidad de esta partida y estoy haciendo la colocación de dados. ¿Y se puede medir la rentabilidad de esa partida? Obviamente que sí. Entonces, el nivel de exhaustividad depende del nivel de demanda de la organización, ¿no? Entonces, pero lo primero que vamos a ver es el tema del balanceo de recursos. Ya sabemos cómo es un balanceo. Y habíamos hablado la vez pasada también de cómo que son ciclos, ¿no? Tenemos que identificar el ciclo operativo de mi actividad o de mi tarea, dependiendo de la partida. Ese ciclo de actividad depende de las tareas que estoy realizando en el teatro de operaciones que se repiten, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo puedo tener acá tarrajeo, y tarrajeo estoy haciendo también en el segundo piso. Pero el tarrajeo del segundo piso tiene unas consideraciones operativas diferentes a la del primer piso. Es posible que el tarrajeo del segundo piso tenga un ciclo de 8.5 metros cuadrados, por ejemplo, y acá tiene un ciclo solamente de 3 metros cuadrados, por las características propias del teatro de operaciones. Eso va a hacer de que decida cuántos ciclos son los que se van a desarrollar para poder hacer una cantidad de metrados. Y el tema fundamental es, en el tema del balanceo de recursos, determinar una cantidad de recursos que permitan hacer el trabajo en un día. Esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver primero esto. ¿Se desocupó la memoria? De repente para cogerlo de una forma rápida. Gracias. Inicialmente tenemos aquí una parte teórica
Esto no es nuevo, definitivamente. Este asunto empieza con Adam Smith, imagínense qué año es, 1723 a 1790, donde ahí se consiguió prácticamente el concepto de curva de aprendizaje, que es algo que hemos visto acá, ¿no? El incremento de la productividad por la razón de que la tarea se está repitiendo permanentemente. Pero esta tarea no se puede repetir siempre, tiene una cantidad de veces que se repite. Entonces, matemáticamente se comenzó a vislumbrar ya el tema de curva de aprendizaje de ahí, ¿no? Lo mismo el tema de la estructura de división de trabajo, el EDT. El EDT es un tema también importante en el tema sobre todo de la programación, ¿no? El EDT lo encontramos en todo software que hace programación de proyectos, ¿no? Allí encontramos el EDT, que es la estructura de división de trabajo. Entonces, desde siempre este asunto se ha conocido, lo que pasa es que no lo hemos utilizado en la construcción civil, ¿no? Por ejemplo. Acá tengo un proyecto. Si no sé programar, lo pongo de esta manera. Si sé programar, lo pongo como defecto, ¿no? Normalmente, para quienes se inician en este tema de programación de proyectos, se les aconseja hacerlo de esta manera. Cuando voy a ver acá cualquier partida, sea la que haya hecho, y necesito ver, por ejemplo, el tema de información de la partida, tengo entonces diferentes pestañas aquí, información de la tarea, diferentes pestañas, ¿no? La general, las predecesoras, los recursos, el nivel avanzado, las notas y todos los campos personalizados, lo que me va a servir luego para poder comunicar este programa con otro. Pero en el tema avanzado, nosotros tenemos acá la estructura, acá está, el código de la estructura de división del trabajo, que es más o menos lo que nos está diciendo acá Adam Smith. La división del trabajo. Fíjate desde cuándo se comenzó a ver el tema de división del trabajo y luego curva de aprendizaje. Tiene una correspondencia unívoca a estos dos conceptos, ¿no? Y resulta que nosotros lo estamos viendo aquí. Cada vez que nosotros usamos Super Project, Primavera Project o MS Project, los tres software más populares que usamos acá en el país tienen una estructura de división de trabajo, tienen un código de estructura de división de trabajo. De tal manera que si es que yo quisiera hacer una reprogramación de recursos, yo puedo hacer una replanificación. Eso no es problema porque ya sabemos que es un tema estructural, es un tema estratégico. Lo puedo hacer con escenarios prospectivos o de otra forma, o linealmente. Es como jugar un ajedrez, muevo piezas nada más. Pero cuando uno juega un ajedrez, mueve piezas, pero el resultado de ese movimiento de repente no es inmediato. Esas piezas que has movido ahora en el ajedrez tienen su impacto en la jugada 10 o en la jugada 12, ¿no? Por eso es que es un tema estratégico. Pero cuando es un tema operativo, necesitas hacerlo mucho más rápido. Y este es un tema ya operativo. Tengo el código de estructura de división del trabajo, donde ya lo que tengo programado, es decir, cuando le he asignado recursos, ahora sí necesito cambiar. Y es un poco difícil, cuando tú tienes una obra que tiene 25 partidas, pues no tienes problema, ¿no? Porque te acuerdas de todo y cambias esto, cambias lo otro, conoces a la gente, etc., ¿no? De repente estás haciendo una obra un poco pequeña. Pero cuando tienes una obra de más renglones, vamos a suponernos encima de 600, yo pienso que ya es una obra donde ya necesitamos pensar. Encima de 600 líneas, ahí ya no te acuerdas de cosas. Tú no conoces a las cuadrillas tampoco. Una obra de 25 o 30 líneas, tú conoces a la gente. Es más, esa institución a la gente no pasan de 30. Pero aquí en una obra más grande no. Ahí es cuando te sirve recién la estructura de división de trabajo. Cambiando la codificación de la estructura, generas una redistribución de los recursos.
pero puedes hacerlo de dos maneras. Los tres programas que usamos acá se hacen de las tres maneras. De repente el más complicado es MS Project, pero lo puedes hacer o manualmente o lo puedes hacer automáticamente. Y ahí está el chiste, porque si lo haces automáticamente, el software te sugiere qué cambiar, te hace la sugerencia de qué cambiar. Y si lo haces manualmente, que sería lo mejor, tú tienes el poder y tienes que ir anotando todas las partes complementarias que estás realizando en esos campos. Los tienes que anotar. ¿Dónde lo notas? Ah, bueno, tengo notas acá. Tengo notas. Y de repente necesitas generar algunas estaciones o algunas tareas que sean específicas, que de repente no están en ruta crítica, no interesa mucho, pero que sí tienen, digamos, materiales de, por ejemplo, que sean críticos, ¿no? Entonces, en ese momento sí tienes que generar un campo especial para que automáticamente te vaya avisando con fechas y todo. Y acá tienen los campos personalizados. Entonces, se complementan. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo vas a usar notas y cómo vas a usar los campos personalizados si no tienes una estructura de división del trabajo? Entonces es clave la estructura de división del trabajo. Eso que es clave para nosotros ahora, para poder hacer la reprogramación, no la planificación, sino la programación, ese tema ya se estaba viendo hace un montón de tiempo. O sea, eso ya se sabía, sino que no lo hemos aplicado. Y cuando se inició la aplicación de eso, se inició en todo lo que son producción en manufactura, ¿no? Y ahora, bueno, de viene en base a la gran competitividad que hay entre las empresas constructoras ahora, el mercado que no crece a la misma velocidad que la oferta está creciendo, perdón, la demanda está creciendo más que la oferta, eso hace posible entonces generar competitividad. Henry Ford, en el 863 al 947, que vivió este señor, él creó la cadena de vehículos del Ford T, y él pensaba de que lo que estaba haciendo era la verdad, y eso no es así. De eso encontramos a lo largo de la historia, ¿no? El mismo Bill Gates decía que un programa no puede pasar de 8K. No es posible que un programa pase de 8K, ¿no? Eso no es posible. Y obviamente los programas antes tenían pues 1.5, 2.5K y se hacían, digamos, en un compilador que no necesitaba muchos recursos. Ahora los compiladores necesitan muchos recursos. El HTTP nomás necesita un montón de recursos, ¿no? Power Builder necesita muchos recursos, más memorias, etcétera, en el hardware. Entonces esos paradigmas comenzaron a caer, ¿no? Pero lo importante de Henry Ford es que él creó, digamos, el Fordismo. ¿Qué fue el Fordismo? El Fordismo se originó en base a un sistema de producción rítmica. Es decir, aquí el mensaje aquí es que no te tienes que cerrar a tu paradigma, tienes que generar un paradigma, un fenómeno paradigmático, cambiar la manera de cómo pensar para poder encontrar mejores resultados, o diferentes por lo menos. Y el otro mensaje es que acá sucedió el sistema de programación rítmica, se hizo producción en función a un ritmo de trabajo, Se creó el ritmo de trabajo, se puso a andar el ritmo de trabajo, y lo que se tenía que controlar eran dos cosas. Uno, el proceso siguiente, porque ya había terminado, y dos, la calidad del producto. Pero en este Fordismo hubieron muchos errores también, porque no se hacía monitoreo, sino se hacía control nada más. Bueno, después vino Toyota, con el sistema de producción Toyota. Esto fue una forma distinta ya, porque Taiichi Ohno lo que hizo en la práctica es determinó qué cantidad de desperdicios tenemos en la línea de producción cada vez que nosotros producimos carros. Cuando producimos autos, ¿cuál en la línea de producción es la cantidad de desperdicios y dónde encuentro esos desperdicios? Entonces observó una gran cantidad de desperdicios en el sistema Ford y abandonó las necesidades del cliente. Es decir, comenzó a revisar a la obra, y la obra está en Busquillo. Cuando llegan los 4 camiones de ladrillo, ese no es el ladrillo que has pedido. O imagínate que tienes una cantidad de inventario que no te permite
crecer en la obra, ¿no? Y eso se da, ¿no? Se ha dado acá en Trujillo una obra muy conocida, una obra grande, ¿no? Había una cantidad de inventario tal en el terreno que tenía que programarse continuar con los edificios, ya no había dónde poner eso, ¿no? Entonces esos son errores aparentemente de programación de recursos, ¿no? Pero también es un tema logístico, por eso es que el tema logístico lo vamos a ver aún cuando sea tangencialmente, tiene su importancia, porque garantiza el proceso productivo. El tema del Lean ya lo habíamos desarrollado, en la práctica es construcción sin pérdidas. Es una filosofía de trabajo, proporciona herramientas para buscar y lograr producción, pero que esta producción sea lo más limpia posible, sin grasas, ¿no? Entonces tiene dos orientaciones, una hacia arriba, que es el tema de maximizar el valor del cliente, y una hacia abajo, que es todo lo que es minimizar desperdicios. Esa es la idea fundamental. Y digo fundamental porque se basa, digamos, en dos grandes propuestas: maximizar el valor al cliente y minimizar desperdicios. Y el asunto es, ¿qué maximizo? Bueno, maximizo rendimiento, maximizo productividad, maximizo utilidades, maximizo rentabilidad, maximizo todo lo que está en el flujo de caja en la parte de arriba y minimizo todo lo que está en el flujo de caja en la parte de abajo. Minimizo egresos, minimizo gastos, minimizo costos, minimizo esfuerzos, minimizo etc. Pero también habíamos hablado del tema del cliente. El tema del cliente, ¿quién es? ¿Quién es mi cliente? Y hay un cliente interno y hay un cliente externo. Entonces no es que tú estés maximizando el valor al cliente que te está comprando el producto. ¿Quién es tu cliente? La municipalidad de Usquil, porque le está mandando a hacer tal obra. No. Tienes un cliente interno también, porque como esta es una filosofía, es una manera de pensar diferente, tienes un cliente externo que tienes que darle valor al cliente externo. En el entendido de que le das valor al cliente externo, se genera empatía en el trabajo y hay un ambiente, un clima laboral propicio para la productividad. Y el tema de minimizar desperdicios es minimizar todo lo que son actividades de tipo no productivo, ¿no? Digamos, no contributorio. Ya el tema contributorio y no contributorio lo habíamos visto, son tiempos y plazos que gastamos en una obra, que orientan al producto, que orientan a la consecución del producto, o que orientan a una pérdida. Llámese esto productivo, no contributorio, contributorio y no contributorio, respectivamente. Bien, entonces este tema de la construcción sin pérdida. Ahora, el tema de trenes de trabajo y lotes de transferencia, eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo generar un tren de trabajo y cómo generar un lote de transferencia. Ahora, ¿qué es un tren de trabajo? Eso más o menos ya lo habíamos visto. Un tren de actividades. ¿Se acuerdan que hicimos un dibujo acá, un puente con un tren de cargas? El tren de cargas iba caminando hacia la derecha, hacia la izquierda, y había un comportamiento distributivo a lo largo de toda la estructura plana. Había una estructura coplanar y había un grupo de cargas que iban caminando. La vez pasada habíamos visto también que ese grupo de cargas puede simular también un lugaje. Ese grupo de cargas era como un lugaje que tenía 4 semanas que iba caminando. Pues el tren de trabajo significa un sistema cíclico de trabajo donde los recursos son protagónicos para hacer la producción. Llámese, hay mano de obra, materiales, equipo y herramientas. Ese conjunto de cosas o recursos que hacen un conjunto de metrado y que permanentemente van creciendo, van trasladándose a lo largo de toda la obra, para terminarla, es un tren de trabajo. Y el lote de transferencia viene a ser la cantidad de recursos que tengo en un ciclo que pasan al siguiente ciclo para hacer lo mismo. Ese es un lote de transferencia. La cantidad de recursos que pasan de un ciclo a otro ciclo para hacer lo mismo. Por ejemplo, yo tenía acá el tarrajeo que estaba haciendo. Estaba tarrajeando, no me acuerdo, creo que era un operario y su peón. Y ellos estaban haciendo una cantidad de metros cuadrados, creo que eran 6 metros cuadrados, ¿no? 6 metros cuadrados. El lote de transferencia vendría a ser los recursos que estoy pasando de este ciclo al siguiente ciclo. Normalmente son los mismos recursos, normalmente. Hay partidas donde no son los mismos recursos. Estoy haciendo, por ejemplo, instalaciones. Y en esa instalación estoy pasando cable. Paso una cantidad de cable
y me demoro una cantidad de tiempo con una cantidad de recursos. El lote de transferencia ha disminuido mi lote de transferencia porque yo tenía 40 metros, pero estoy poniendo un ciclo para colocar 25 metros. Entonces en el lote de transferencia ya no pasan 40 metros lineales, están pasando ¿cuántos? 15 metros lineales en el lote de transferencia. Y en el otro tendría un déficit de 10, lo estoy pasando acá, en cada ciclo estoy pasando 25 metros lineales de cable. ¿Por qué es importante el tema del tren de actividades? Porque genera un ritmo de trabajo. ¿Y por qué es importante el tema del lote de transferencia? Porque necesitamos la logística para poder alinear procesos. Acordémonos que ya estamos hablando de alineamiento de procesos. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros para encontrar la excelencia operacional teníamos que hacer tres cosas, inicialmente. La primera era... ¿Cuál era la primera? El flujo no debe parar. Ese es lo primero. Entonces, tú llegas a la obra, comienzas a trabajar y lo primero que tienes que hacer es que el flujo no pare. De repente no estás trabajando muy bien, alguien te ve y te dice, pucha, acá faltan cambios. Pero el flujo no está parando, ¿no es cierto? Lo segundo es que ese flujo que ya no para, no tenga cuellos de botella. No, si no tiene cuello de botella, es que no está parando. Ese es lo primero. Si no tiene cuello de botella es porque no está parando. Si no hay capacidad instalada ociosa es porque no está parando. ¿No es cierto? Entonces, lo primero es el flujo no para. Segundo, que sea eficiente. Es decir, que los recursos que tengo los utilizo de manera adecuada. Y ahí está justamente, vamos a ver el tema del proyecto Villanueva. Que se use adecuadamente. Ese flujo no está parando ya. Ahora lo estoy haciendo eficiente ese flujo. El flujo eficiente quiere decir que yo necesito la cantidad de plumones necesarios. ¿Cuántos plumones hay acá? 4. Yo necesito solamente 3 para hacer el trabajo bien hecho. No necesito esto. Si no necesito un cuarto, este cuarto me está haciendo denominador. Al hacer denominador me está bajando la eficiencia. Al bajarme la eficiencia me baja la rentabilidad. Si continuamos, me baja la rentabilidad final. Checo. Necesito solamente 3 plumones, ¿correcto? Pero tengo 4 plumones. ¿Cuánto es la eficiencia acá? 0.75, ¿no es cierto? Muy bien, necesito solamente 3 plumones, pero tengo 3 plumones. ¿Cuánto es la eficiencia acá? 100%. Lo que yo no necesito me quema, tengo que sacarlo. ¿Por qué? Pues una obra dice, no, mira, no lo necesito, pero ahí está. Si se necesitase en algún momento de repente, no sé, no, pero nadie se ha dado cuenta, pero me han dejado otro percutador neumático para romper veredas, pero no necesito. Ahí está. Porque todos son nuevos los que tengo. Ese es otro nuevo, no se han dado cuenta, ahí está. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Le estoy bajando la rentabilidad, eso no hay derecho. No hay derecho que por mi mala decisión estas personas que trabajan conmigo van a recibir menos. No hay derecho. Entonces tengo que ser eficiente. Me quema este cuarto plumón. No lo necesito. Hay alguien que lo puede necesitar. ¿Por qué? Porque cuando yo liquido la obra no tengo problemas porque yo estoy liquidando la correspondencia que hay entre la cantidad de producto terminado contractual que tengo con mi cliente y la programación de ese producto en el tiempo. Es decir, cuánto metrado hice, le entregué la cantidad de metrado que contractualmente tengo a mi cliente, a qué costo, listo, ya está. Esa es la liquidación. Pero no me interesa mucho la liquidación para el negocio, me interesa el cierre del proyecto. Y el cierre del proyecto es un cierre legal, es un cierre de marketing, es un cierre económico, es un cierre financiero y es un cierre social para no tener problemas en el tiempo. Porque tengo 7 años todavía. Correcto, entonces yo lo que estoy buscando acá es la rentabilidad a la hora que cierro mi proyecto. Porque voy a quedar bien bacán y voy a quedar bien lindo, me van a tomar la foto. Cuando yo entré todo se hizo bien. ¿Cuántos metros cúbicos tengo que hacer? 100. ¿Cuántos hice? 100. Ahí está. ¿Cuánto de presupuesto? 40.000. ¿Cuánto gasté? 40.000. Estoy lindo. Pero el costo de operación, que la utilidad eran 25.000, se llevó 15.000. Entonces, el chiste es ese. El chiste es ese. Estamos viendo la orientación del negocio de la construcción. Y el negocio de la construcción tiene que ser
tan limpio para que esas deficiencias se conviertan en dinero en el bolsillo. Esa es la actitud. Entonces, el orden de transferencia es un tema clave. ¿Por qué es un tema clave? Porque depende de la logística. El tren de actividades o el tren de trabajo es un tema clave, porque depende de nosotros. Eso sí, depende de nosotros. Porque nosotros vamos a tomar la decisión de cuánto metrado vamos a hacer con cuántos recursos en un día de trabajo. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero no queda ahí solamente, porque quedamos bien como residentes, por ejemplo, pero no quedamos bien como constructores. Necesitamos un orden de transferencia determinado para generar logística, con el propósito de ¿qué? De generar eficiencia. Y ahí tenemos el flujo. El flujo tiene que convertirse en eficiente. Utilizo adecuadamente los recursos con los que cuento. Y si no cuento con algún recurso, solicito ese recurso para poder ser eficiente. Y el tercer punto, una vez que el flujo ya está caminando y el flujo es eficiente, yo tengo 1.0 todo, ¿qué es lo que hago? Sigo investigando. ¿Por qué sigo investigando? Porque tengo que buscar nuevos problemas para solucionar problemas, ¿no? Una vez un pata me decía, ¿qué estás haciendo, ingeniero? Buscándome problemas. ¿Cómo buscando problemas? Sí, he solucionado un montón de problemas, pero ya no tengo ningún problema actualmente, estoy buscándome qué problema, porque puede haber un problema ahí, lo que pasa es que hay problemas, porque no lo veo. ¿No es cierto? Y esa es más o menos una actitud, porque el tercer punto dice, ¿qué dice? El proceso tiene que ser eficiente. Ya está hablando de procesos. Se supone que tú tienes diferentes maneras como hacer las cosas. Lo protocolizas y tienes un proceso. Ese proceso entra a este trabajo. Correcto, el proceso entra a este trabajo. Ahora, yo entiendo que tú vas a entrar a este trabajo y todavía no tienes ni procedimientos bien hechos de repente. No interesa mucho. Lo que interesa es que vayas caminando en esto, porque se está buscando la excelencia. Acuérdate que este tema que estamos hablando es de la excelencia operacional. Eso es lo mejor que se podría. Pero inicialmente en tu obra de repente no lo vas a lograr. Obviamente que no, eso es con el tiempo. Pero ya entras, digamos, a una vorágine de eficiencia que te va a permitir ganar más dinero. Ahora, estas son las herramientas Lean que se han comenzado a implementar desde el año 2006 en el Perú. Sectorización, teletrabajo, etcétera, etcétera. Son las herramientas. Ya algunas de ellas las hemos tocado desde el punto de vista, digamos, no sé, teórico. En el año 2007-2008 se incorporaron las cartas balance y los niveles de actividad, que son los tiempos productivos, contributorios, tiempos no contributorios, lo que hemos visto en cartas balance. En el 2009 se incorporó el ciclo completo de planificación y programación y las estadísticas, las partidas programadas y completadas al 100% y las causas de incumplimiento o razones de no cumplimiento. Y también acciones correctivas. El año 2010-2011 se implementaron los lotes de transferencia, es decir, se incorporó todo lo que es el tema de logística dentro de este proceso alineado y también el tema de la utilización de buffers, ¿no? ¿Qué eran buffers? El tiempo que se gana por la decisión. A ver, ¿quién me dice quién? A ver, ¿qué es un buffer? El tiempo ganado por levantar restricciones con anterioridad. En la práctica es eso. Podemos tener de repente un concepto más depurado, pero en la práctica es eso. Un buffer es el tiempo que yo estoy ganando por el efecto de ser más productivo levantando restricciones. Cuando yo estaba haciendo ruta crítica, no me interesaba si que había un impedimento o no. Si que había algún impedimento de obra en ese momento, lo solucionaba en ese momento. Eso me ocasionaba pérdidas. Ahora no, ahora con anticipación. Ahora, pero tú puedes preguntarme, oye, pero ¿qué te puedes imaginar qué es lo que va a pasar? Te acostumbras a eso. La actitud del ingeniero es acostumbrarse a poder anticiparse. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar que las cosas van a suceder conforme lo planifica. Hay un concepto de calidad que se llama asegurar. Me tengo que asegurar que eso va a pasar. ¿Y cómo me aseguro? Controlando no, porque cuando yo controlo, veo, esto planifiqué, eso es lo que tengo. ¿Es igual? Ese es control. Tengo que hacer un seguimiento. Hago un seguimiento. ¿No es cierto? Entonces,
el efecto que incorporó el Ian Wolder, incorporó la teoría de restricciones aquí en este tema productivo, es justamente porque se estaba anticipando qué cosas podían impedir que la producción no sea posible. Producto de eso, tú estás encontrando menos tiempos. Y no solamente eso, estás aplicando curva de aprendizaje, estás aplicando la carta balance. Es decir, aplicas varias cosas para encontrar menos tiempo. La misma cantidad de producción en menos tiempo. Esa es productividad. Eso te genera ese menos tiempo, es justamente el buffer, que es distinto, como ya vimos, al tema de holgura, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el tema de la sectorización. ¿Cómo se hace la sectorización? ¿Qué es sectorizar? Y sectorizar consiste en dividir una tarea o actividad que tiene la obra en áreas o sectores que tiene la obra. Yo tengo una obra, por ejemplo, así. Esa es la obra que tengo, en planta. Esa es la obra en planta. Y sectorizar significa generar áreas que sumado tiene el área total. Entonces, podría tener varios sectores acá. Acá, por ejemplo, puedo revertir esta cantidad de sectores. Acá tengo un sector. Ese es un sector. Acá tengo un segundo sector. Y acá tengo un tercer sector. Entonces, los sectores están organizados así. Esta es una obra que tengo, de repente tengo edificación y tengo 3 sectores. Ahí están los sectores. 3 sectores. El hecho es que estos 3 sectores tienen áreas. Este es el área del sector 1, este es el área del sector 2 y este es el área del sector 3. Y el asunto es que las áreas sean idénticas. Las áreas tienen que ser idénticas, es decir, esta área del sector 1 que está acá tiene que ser idéntica, este es el sector 1, tiene que ser idéntica al área del sector 2 y esta tiene que ser idéntica al área del sector 3. Obviamente que la teoría nos dice que tienen que ser áreas iguales, ¿no? Pero nunca son áreas iguales, nunca he encontrado algo que tenga áreas iguales. Áreas iguales, no son áreas iguales, son áreas parecidas, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el área del sector 1, sector 2 y sector 3 parecidas, correcto, parecidas, por ejemplo, un área parecida yo puedo determinar desde el punto de vista técnico como esto, ¿no? El diferencial de las áreas debe estar entre la media más menos la desviación estándar. ¿Se acuerdan de esta vaina? Esto funciona. Esto, desde el punto de vista técnico, entonces un informe pone su sello firmas sobre esto. Algo que está fuera de esto, pierdes el juicio. Vas a perder el juicio. Momento que después te envíe eso al perito, que puede ser un ingeniero como yo me voy a basar sobre esto. Si tú has tomado una decisión fuera de este rango, se acabó. Entonces, yo podría decir que las áreas son idénticas si es que están, digamos, en este rango. Si es que las medias más o menos la desviación estándar están en los diferenciales de este rango, yo diría que son idénticas. ¿Correcto? Son idénticas. Ahora, ¿por qué las áreas tienen que ser idénticas en una sectorización? Porque, bueno, ahí hay un texto que lo pueden leer, ¿no? Pero la explicación de repente es más relevante. ¿Por qué las áreas tienen que ser idénticas? Porque yo tengo una cantidad de recursos
una cantidad de recursos. Estos recursos, los recursos que tengo acá, digamos, los recursos que tengo aquí, estos recursos son correspondientes a las áreas. Son correspondientes a las áreas. Los recursos que voy a hacer, perdón, los recursos con los que cuento para hacer esa cantidad de metrado son correspondientes a las áreas. De tal manera que estos recursos son los mismos, la misma cantidad de recursos, es un solo R, la misma cantidad de recursos. Entonces tengo la misma cantidad de recursos para hacer 1, 2 o 3. Solo que esa cantidad de recursos con los que cuento tiene que hacer el trabajo en un día. En un día tiene que ser. Entonces yo tengo acá, en el sector 1, tengo columnas, vigas, techos, mampostería, instalaciones, tarrajeos, remates, un montón de partidas tengo aquí. Si es edificación, tengo un montón de partidas. Acá tengo lo mismo, acá tengo lo mismo. El tema está que yo tenga la cantidad de recursos que hagan lo mismo en este sector, en este sector, en este sector. Entonces, si es así, el primer día de trabajo van a trabajar en el sector 1. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una cantidad de metrado y una cantidad de partidas que hagan posible hacerlo en un día. Entonces, ¿cuántos recursos tengo que usar para que este trabajo que yo estoy planificándolo se programe en un día? Y chequéame, mira la semántica. Este trabajo que estoy planificando se programe en un día. Si yo estoy diciendo hacer esto y hacer esto, y después estoy diciendo cómo tengo que hacerlo, con qué lo tengo que hacer, qué recursos tengo que implementar acá. Y los recursos son mano de obra, todo lo que tiene tu app. Esos son los recursos. Entonces, las áreas van a ser diferentes. Las áreas son diferentes porque no son iguales. 40 metros cuadrados, 40, 40, 40, van a ser diferentes, pero son similares. Cuadradas, sus diferenciales en esto. Sin embargo, los recursos es la misma cantidad de recursos. Y esa misma cantidad de recursos lo hacen, todo esto lo hacen en un día. En un día. Estos recursos tienen que hacer esto en un día. Entonces acá hay un día de trabajo, un día de trabajo, un día de trabajo. Esa es la sectorización. ¿Cómo encontrar una cantidad de recursos que me permita hacer en un día de trabajo por cada sector? ¿Cómo encontrar? Y eso es teniendo los ratios de productividad. Si yo sé, por ejemplo, que tengo una cuadrilla que tiene un ratio de productividad, vamos a suponer, de 0.75, la productividad es 0.75. Y yo tengo que hacer 150 metros cuadrados de algo, mi metrado, son 150 metros cuadrados. ¿Qué más necesito? ¿Algo? Rendimiento, ¿no? Pues ya tengo la productividad. La productividad se supone que es horas hombre por metro cuadrado. Si yo multiplico la productividad por el metrado, ¿qué es lo que tengo? Tengo el tiempo, el plazo de que esa cuadrilla me lo va a terminar, esos 150 metros cuadrados. Yo multiplico entonces la cantidad de horas hombre que necesito, sería 0.75 por 150. La cantidad de horas hombre es igual a, ¿cuánto sería? ¿Es una cálculo? horas hombre. 112.5 horas hombre. Con 112.5 horas hombre yo termino los 150 metros cuadrados. Obviamente, la información adicional por retroalimentación que yo tengo es que la productividad de esos 0.75 es un grupo humano. Hay un grupo de personas. ¿Cuántos son? 6, 7, 8. ¿Cuántas personas son que tienen esta productividad para esta partida? Y así puedo definir en cuántos días voy a terminar con esa cuadrilla,
que tiene esa productividad. ¿En cuántos días? Es más, pasamos una hoja de cálculo para ver cómo se calcula. Correcto, entonces, pues esto, que es la cantidad de horas hombre, esto, yo necesito hacerlo no esa es la cantidad de horas hombre, ¿no? 112.8, perdón, 112.5 horas hombre, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántas personas necesitaría para que esto lo hagan en un día? Entre 8. ¿Cuánto sale? La cuadrilla entonces sería de 14 personas. De 14 personas. ¿Correcto? Entonces, con 14 personas yo hago estos 150 metros cuadrados en un día de trabajo. Con 14 personas. Correcto. Ahora, la pregunta es... Eso sería solamente de un operario. Tiene que ser operario, capataz, peón. Todo eso debe... Claro, el capataz no entra de operario oficial. Operario oficial y peón, ¿no? La idea para el Lean Construction es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, mira, en Estados Unidos solamente hay 2 categorías. Es como operario y peón. No hay oficial, ¿no? En Inglaterra lo mismo, ¿no? En Chile también. Y no conozco más. Me dicen también que hay en Colombia, en Panamá, Venezuela, tienen 2 categorías. No sé, en Brasil hay 4 categorías. 4 categorías. Pero es como si fuera el operador de equipo liviano, ya es otra categoría, ¿no? Pero acá se le paga como operador. Pero la idea es que haya solamente 2 categorías, nada más, ¿no? Y el pago de las personas es en función de esas 2 categorías. Acá estamos hablando de qué partida es, una partida de... Yo tengo en el SD que sale pues en el costo en la relación de insumo, que sale la cantidad ya de que yo necesito de operario, de oficial para llegar a ese rendimiento. Que sale los desgloses, todo te sale la cantidad de materiales, insumos, cuánto necesitas, todo. Claro. O sea, basado a eso me voy, o tengo que hacer una prueba para ver la productividad. Mi ranking no lo tengo, porque solamente es todo el papel no aguanta todo. Un valor, claro, es un valor. Lo que pasa es que el S10 se está basando en rendimiento que alguien ha hecho, ¿no? Y tú lo tienes como base de datos, ¿no? Como base de datos. Y te da una idea más o menos de cómo es, pero no te dice expresamente cuánto va a producir. Claro, no te dice. Es en papel, pero en real es diferente. Acá la idea es que tú tengas estadística con gente de planta, porque tiene que ser la misma gente, porque si es otra gente, este valor no vale, ya no vale este valor, ¿no? Entonces la idea es que tú tengas gente de planta que tenga una productividad tal de que tú sepas de que lo va a hacer en ese tiempo, ¿no? De tal manera que tú necesites solamente el metrado para que puedas determinar en cuántas horas lo va a terminar, ¿no? Pero eso necesita una estadística. Esa es la razón por la cual inicialmente, cuando tú empiezas este trabajo, tú no tienes productividad. Y sin productividad, ¿cómo arrancas? Entonces, pero tú tienes un dato, tú tienes tu rendimiento. Y ese rendimiento, la primera vez lo vas a asumir que va a ser cierto. Claro, cuando termines de ejecutar, ahí te vas a dar cuenta si fue o no fue así. Y ahí tienes ya tu estadística. Y después haces la segunda vez y la tercera vez, etc., ¿no? La estadística nos dice que con 8 datos ya puedo hacer una predicción del 9º dato, pero tengo que tener 8 datos, ¿no? Entonces, pero tampoco es así, o sea, tampoco dice, bueno, a tu 8ª obra, o sea, tienes que hacer 8 obras y tu 9ª obra recién vas a, no, 8 datos. ¿Cuántas veces vas a tarrajear? De repente tarrajeas ciclos de 6 metros cuadrados y haces 3 ciclos en un día, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 18 metros, dependiendo de la cantidad de personas, lo pueden hacer quizás en un día. Entonces, y ojo, acá lo que se está hablando es de buscar excelencia, lo mejor que o sea, ya no le puedo sacar más plata a esto, ya, así, no le puedo sacar más plata, ya. Pero inicialmente voy a tener todavía escollos, ¿no? Algunos problemas inicialmente. Esto es de menos a más, es un continuo aprendizaje.
La empresa que de repente aplica mejor esto, que es una empresa chilena, ¿no?, tiene inconvenientes todavía. Y está trabajando eso como creo que 16 años, 17 años. Y está en Lima. Y tiene todavía inconvenientes, sobre todo con el tema de restricciones, ¿no? Porque advierte de una restricción y de repente aparece una. Y están apagando ese incendio. ¿Por qué? Porque la siguiente semana se va a ejecutar. Pero cuando se ejecuta ya está levantada la restricción. Pero el bobo funciona. Así funciona esto, así funciona. Lo que pasa es que nosotros vemos el bobo todos los días. Y no es así, tenemos que tener la tranquilidad que todo está manejado, ¿no? Acá igual, acá encontramos una cantidad de metralla igual, no es igual, pues no es igual, no va a ser igual, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque aquí lo hace diferente. Es más, si yo tengo un ascensor acá, yo tengo otro sector para el ascensor, porque no voy a llenar una parte en L tengo que hacer un llenado isotrópico, ¿no?, para que tenga toda la misma resistencia, entonces tiene que ser monolítico. Igual, aquí lo que tengo que advertir es cantidad, áreas que sean idénticas con el propósito de hacer una cantidad de recursos en un día de trabajo. Y esto lo está haciendo, digamos, ahora, yo manejo el metrado, porque si por ejemplo dice, no, esta cantidad de recursos lo va a hacer en día y medio, lo que significa que esto no es un sector, pues tengo que dividir de repente en dos sectores. Esto no es un sector, si se va a hacer en día y medio, eso no es un sector. De repente esto hay que convertirlo en dos sectores. ¿Por qué? Porque el día y medio no es el tema es que lo haga en un día. Todo en un día. ¿Para qué hacerlo en un día? Y dice, oye, pero que lo hagan en día y medio, otra cosa. ¿Cuál es el problema? No, el problema es de que no voy a encontrar un tren de actividades, un tren de trabajo. Si no hay un tren de actividades, ya no va a ser rítmico. Y voy a pagar medio día por algo que no me genera producción. No, pero ahí lo podemos hacer cualquier cosa. Y ese no es el tema. El tema es que es mi bien. Ese es el tema, ¿no? Entonces, para eso se tiene que hacer una forma de tal manera de que todos los recursos con los que yo voy a programar hagan esto en un día, hagan esto en otro día y hagan esto en otro día. Ahora, acá hay varias partidas. Acá tenemos verticales, en estructuras nada más tenemos verticales, horizontales o planales. Tenemos aquí. Acá igual, ¿no es cierto? Pero también tenemos pisos, tenemos mampostería, dependiendo, porque si yo he planificado hacer el final mampostería, es decir, me hago todo el aporticado y al final me hago mampostería, ¿no? Pero si es que yo voy creciendo con todo, porque necesito entregar productos, por ejemplo, o necesito que la gente vea para que el banco me desembolse, esa es la estrategia, ¿no? Entonces yo programo de esa manera. Entonces acá voy a meter más gente que la necesaria. Y el impedimento para que esto sea en otro sector puede ser la constructabilidad. No entran tantas personas, tengo que separar porque no entra tanta gente acá. De tal manera que no lo puedo hacer en un día, tendría que hacer en dos. Y separo en dos sectores. O tengo, por lo contrario, tengo tantos recursos, que de repente esto lo voy a hacer en 0.6 días. Entonces digo, oye, entonces esto mejor que sea un solo sector. Esto lo hago en un solo sector y este es mi segundo sector. Dos sectores nada más. Pero este sector lo voy a hacer en un día y este sector lo voy a hacer en medio día. Entonces tengo ciclos de día y medio, que es un poco complicado. Señor, una pregunta. Si yo tengo una obra de saneamiento, ahí va a entrar un cargador con carga cortada, una pala, ¿no? ¿Cómo viene la producción de la maquinaria? Eso es un poco más complicado. Todos estos trabajos funcionan bien cuando generamos un ritmo de trabajo. Si tú tienes una obra de saneamiento y la obra de saneamiento la estás sectorizando igual y coges un ritmo de trabajo, es porque tu flujo no va a parar. Pero si tienes, por ejemplo, en esta esquina tienes una complicación con una vecina, que no sé qué, en la otra esquina tienes que no tienes martillo en la vereda y de repente con la otra tienes algo que se pueda malograr, entonces ya no coges un ritmo de trabajo. La maquinaria, cuando se entra en este tema de sectorización, tiene que tener inclusive un desplazamiento.
tú tienes que hacerle un plano de desplazamiento, cómo se va a desplazar para que coja el ritmo de trabajo. Es cuando se aplica, por ejemplo, los planes en carreteras, es así, en carreteras. Se genera un tramo, donde ahí va a ser tu tramo rítmico, y se planifica solamente ese tramo, cómo se va a trabajar, todos cómo van a trabajar en ese tramo. Ese tramo normalmente no puede ser un día de trabajo. Acá estamos haciendo un día de trabajo porque es edificación. Si se hace un día de trabajo, se genera un ritmo de un día. Pero en ese tipo de obras no podemos generar ritmo de un día, puede ser ritmo de 6 días, de 5 días, de una semana. En toda la semana, ¿cómo se trabajó? La siguiente semana lo mismo, y se sigue creciendo en las progresivas, ¿no? La idea es que tú encuentres un ritmo de trabajo. Un ritmo de trabajo. Pero si el operador de la maquinaria, vamos a suponer que sea un cargador, él tiene la orden de que tiene que llevar esto de aquí para acá, pero lo hace como quiere, entonces no es pues, porque tiene que tener un proceso. Y ese proceso quiere decir que su procedimiento, conforme él quiere hacerlo, ya le han dicho la manera como se tiene que hacer, porque está protocolizado. Entonces ya tiene un ritmo, tiene una forma ya. Es como si fuera un robot. No tiene que salirse de eso. Ahí generas un ritmo. Ahí generas esto. Y ahí puedes sectorizar. Todo tipo de obra, desde el punto de vista teórico, puede ser sujeta a una programación de los planos. Necesariamente tiene que tener un procedimiento, ¿no? Claro, inicialmente, obviamente. Porque si sale de ese contorno ya no, pierde el ritmo. Tanto así personas humanas como maquinaria también. La maquinaria también, bueno, la maquinaria es movida por personas, ¿no? Las personas que van a operar tienen que tener un ritmo también, ¿no? Por eso se les hace lo que se llama bandas de desplazamiento, que es otro tema también, ¿no? Una banda de desplazamiento es cuando tú le dices por aquí tienes que transitar. Sí, pero si me puedo dar una vuelta así, no hay paseíto ahí, no, por acá no. Esa es la cantidad mínima, que es el esfuerzo mínimo, la misma cantidad de petróleo, etc., menos esfuerzo, menos hidrolina, menos mantenimiento, el retén se mantiene siempre en su eje. Es decir, ya eso está bien coordinado, ¿no? Por eso tienes que generar un ritmo de trabajo. Y cuando tú le generas el protocolo, es porque anteladamente tú has estudiado que esa es la mejor forma. Porque tú dices, bueno, ya ahora sí hay que protocolizar esto, hay que hacerlo así, no, hay que hacer un estudio para ver cuál es lo mejor posible. Y cuando encuentras que eso es lo mejor posible, ahora recién genera documentos. Recién. Y fíjate, cuando se genera el protocolo, todos cumplen el protocolo. Pero llega un momento en que todo el mundo ya sabe el protocolo. Ya le da roche y llenar, otra vez tiene que firmar, el supervisor tiene que escuchar. Y se genera una cultura. ¿Qué es una cultura? Cuando tú ya sabes cómo reaccionar. Cuando se presenta un problema único, y ese problema único, todos tienen una sola forma de cómo reaccionar frente a ese problema, se genera una cultura organizacional. Entonces, después del protocolo, el protocolo sirve justamente para que hasta que se genere cultura. Cuando se genera cultura, explicas el protocolo y es una forma única de... Como por ejemplo, muy bien, y ahora en adelante todo el mundo que se cruza con una persona va a saludar. Y si tú haces el saludo, te voy a poner acá un sellito de un conejito feliz. Te pasé con una persona, buenos días, mi conejito feliz. Te cruzo con otro, buenos días. Llega el momento que ya sabes, buenos días, ya no te dan el conejito, ¿para qué? Disminuir el costo de la ciencia, se ganó cultura. ¿Sí? Así es. Esa es la forma como hacerlo. En una religión también es lo mismo. La primera vez de repente lees el Padre Nuestro que leerlo, la segunda también, la tercera te da roche para te leerlo, lo sé. Guarda tu catecismo y te lo dices, rezas de memoria, ya te lo sabes, pues, ¿no? Es igual. Tu manual para que tú puedas entrar a la misa y saber que cuando te paras, cuando te sientas, qué dices, en qué momento. Llega un momento en que ya te lo sabes. ¿Qué haces? De memoria, ¿ya? O sea, ya sabes porque tienes una cultura. Igual es acá. Inicialmente hay que ponerle protocolos, listas de verificación, protocolos de calidad, etc. Al final, eso se genera una cultura. Es una cultura. Es como, por ejemplo, una vez yo vi a un operario que se paró y tenía un martillo goma, ¿no? Se paró y se le había roto el ojal. El martillo goma lo ponía acá y se le había roto el ojal. ¿Y qué pasó? No pudo entrar.
Tanto quería entrar, quería continuar en la obra, pero se le había roto los cables. Y presentó una, es una empresa que se llama Air Revival, está en inglés, pues son de Chile, Air Revival. Y generó una incidencia. Un incidente cuando tú estás operando, haciendo algo, y se presenta algo inesperado que va a hacer posible parar la producción y generar posiblemente un riesgo, ¿no? Pero tú después de eso continúas. Entonces generó un incidente, se cambió de overall y siguió, perdió tiempo de repente 15 minutos. Pero él generó un incidente, es decir, lo declaró, dijo por qué se había demorado 15 minutos, se le había roto el ojal. Entonces yo dije, escucha, se le rompe el ojal, lleva el martillo en la mano, pues si no puede colgarlo, lleva en la mano, ¿cuál es el problema? El problema es que se le había generado una cultura. Él estaba trabajando de esa forma años. Y él ya decía, no es correcto que yo esté andando por la obra con un martillo en la mano. Lo que tengo que tener colgado en el ojal, no en la mano. Eso no es correcto. Ese tipo creía en eso ya. Y se le generó una cultura. Ya no necesitaba un protocolo, porque ya tenía una cultura. Pues, y me llamó la atención porque, bueno, yo no tenía esa cultura, ¿no? Pero me llamó la atención que un obrero no puede entrar a la obra simplemente porque se le rompió el ojal y no puede irse con el martillo colgado sino en la mano. ¿Y cómo puede llegar después de 15 minutos a su estación de trabajo? Que porque se le rompió el ojal, ¿no es cierto? Sin embargo, eso en esta filosofía es un tema importante, porque genera cultura. Y eso evita obviamente un riesgo. Una cosa es que tú lleves con el martillo aquí en el ojal y otra cosa es que lo lleves en la mano, ¿no? Hay un riesgo ahí. La cosa es evitar los riesgos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de generar una cultura. ¿En base a qué? En base a generar ritmos de trabajo que estén protocolizados. Pero lo primero que hay que hacer es generar justamente ese ritmo de trabajo. Y ese ritmo de trabajo se genera cuando sectorizo la obra y después distribuye una cantidad de recursos que lo puedan hacer en el mismo tiempo todos estos sectores. Cantidad de recursos que lo hagan en el mismo tiempo todos estos sectores. Esa es la idea. Entonces, aquí puedo jugar con la productividad, no, porque no la puedo subir ni bajar. La productividad es una sola, no puedo. Con el metrado yo puedo jugar, con el metrado sí, porque le pongo más metrado, le pongo menos metrado, para hacer en un día, en más días o menos días. Entonces, resulta que después digo, ajá, para que esto lo hagan en un día de trabajo, porque tengo solamente esta cantidad de recursos, no eran 3 sectores, eran 4 sectores. Y modifico 4 sectores, porque el metrado de cada sector en 4 sectores corresponde a la elaboración de ese metrado en un día, porque tengo esta cantidad de recursos. Que si tuviera más recursos, lo haría de repente en menos tiempo. Pero como tengo esta cantidad de recursos, lo hago en esa cantidad de días. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es jugar la cantidad de metrados y la cantidad de sectores con la cantidad de recursos con la que tengo. Inicialmente, no tengo la productividad, pero tengo el rendimiento. Entonces voy a hacer uso del rendimiento inicialmente hasta cuando tenga estadística productiva que me permita hacer este cálculo. Esto es una sincronización. Vamos a suponer que esto es burdamente, ¿no? Pero que es una obra de edificación. Esto es en planta y se va a levantar aquí una cantidad de pisos. Y hay 4 sectores, ¿correcto? Ahí tenemos 4 sectores. El día 1, se supone que estos 4 sectores tienen metrados similares. El día 1 se va a ejecutar esto. Encofrado y vaciado de verticales. ¿Cuáles son los verticales? Justamente esos muros verticales. Se hace el primer día el encofrado y vaciado. Es decir, he calculado que la cantidad de metrado lo puedo hacer en un día de trabajo. ¿Correcto? Eso se ha calculado. Justo lo que estamos hablando ahí. Eso lo hemos calculado. Entonces, ese primer día, en el sector 1, que es el sector que está ahí, lo voy a hacer en un día. Bien, el segundo día, la gente que estaba trabajando en el encofrado y vaciado de verticales, en el primer sector,
pasa al segundo sector, pasa al sector de acá, al segundo sector. Y en el primer sector, que se ha hecho el día anterior, esta partida, se hace ahora encofrado de fondo y costado de viga. Encofrado de fondo del techo y costado de viga. Eso es lo que se está haciendo. El segundo día en el primer sector. Pero el segundo día, en el segundo sector, se hace encofrado y vaciado verticales. ¿Correcto? Vamos entonces al tercer día. Y fíjense cómo este es un tema cíclico. El tercer día corre nuevamente. El tercer sector que estaba acá, es el tercer sector que no se había hecho nada, se hace encofrado y vaciado de verticales. En este segundo sector, que ya había esta partida, se hace encofrado y costado de viga. Y esta partida que se había hecho el segundo día en el primer sector, ahora el tercer día se hace encofrado de losas, acero e instalaciones. El tercer día. El cuarto día, corre nuevamente, en el cuarto sector se inicia encofrado y vaciado de verticales, se hace el encofrado de fondo y costado de viga en el tercer sector, en el segundo se hace encofrado de losas, acero e instalaciones, y en el primer sector se hace vaciado de horizontales. ¿Por qué? Porque ya estaba encofrado y estaban con instalaciones. Entonces el cuarto día se hace vaciado de horizontales. Y ese es un tema cíclico, y así comienza a crecer. En este piso, que puede ser de repente el primer piso, tengo 4 sectores y he crecido de esa forma. Ahora, el quinto día, ¿qué haré? El quinto día, obviamente, ya está completo el primer sector. El primer sector está completo. ¿Y qué es lo que hago en la primera partida que empecé, que es encofrado y vaciado de verticales? Posiblemente estoy pasando ya al segundo piso. Hago lo mismo pero el segundo piso. Y es un sistema cíclico porque voy trabajándolo así. Del piso 1, del piso 2, del piso 3, lo voy trabajando así. Termino todos los sectores en el piso 1, paso al piso 2, paso al piso 3 y así. Es un sistema cíclico, es como si estuviera esto creciendo así. Y está elevándose. Es un sistema cíclico. ¿Producto de qué ha salido este trabajo? Producto obviamente de la sectorización. He tenido que calcular el metrado de estos sectores de manera idéntica. De esos sectores. Ahora, ¿qué pasa con las cuadrillas? Inicialmente tengo una cantidad de personas, después tengo otra cantidad de personas adicionales, más personas, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo. Cuando ya tengo completado un piso, tengo ya trabajando la misma cantidad de personas en obra para todos los pisos. Es la misma cantidad de personas. Acá tenemos un esquema de encofrado y vaciado verticales, encofrado horizontales instalaciones y vaciado horizontales. Suponiendo que esa es la cantidad de partidas con las que cuento. Pero ahora tenemos 3 sectores. Y ahora lo vamos a ver, pero de perfil. Ya no lo vamos a ver en planta, sino cómo funciona el perfil. Suponiendo que tenemos ya el día 0 y empezamos con las zapatas, ¿no? Y fíjate cómo funciona eso. El día 1 tengo entonces el encofrado y vaciado verticales, el día 1. Pero avanzo con las zapatas del otro sector. El día 2 tengo el encofrado de horizontales e instalaciones. En el otro sector tengo encofrado y vaciado verticales. Pero en el tercer sector ya hice zapatas. En ese sector de acá. Tengo sector 1 aquí, sector 2 acá, sector 3. ¿Cierto? Y en el tercer día hago vaciado de horizontales. Ya hice el vaciado de horizontales acá. Acá hago encofrado de horizontales e instalaciones. Y acá estoy haciendo encofrado y vaciado de verticales.
Obviamente que si yo tuviera un cuarto sector por aquí, estuviera haciendo también simultáneamente zapatas aquí. Lo que pasa es que ya tengo que irme al segundo piso. El cuarto día, y comienzo a crecer. Cuarto día, quinto día, sexto día, día 7, día 8, día 10. Esta obra entonces, que tenía 3 sectores, comenzó a crecer así. Así, después al otro piso, después al otro piso y así. Entonces, ¿cómo se logra esto? Primero, encontrando una cantidad de metrado similar. Segundo, encontrando una cantidad de insumos o una cantidad de recursos que nos permitan hacer esa cantidad de metrado en un día de trabajo. Hablaremos algunos ejemplos de sectorización. No necesariamente los sectores tienen que estar continuos, o sea, así como tengo en la pizarra. Ahora tengo, por ejemplo, 4 sectores, donde hay un sector que está acá en el centro, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso depende de los recursos con los que estoy trabajando, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una torre de grúa, es posible que pueda tener esto, por la facilidad que tengo en la construcción. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos 4 sectores. Ahí hay 4 sectores también. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Lo que necesito primero es los metrados, la hoja de metrados, porque obviamente voy a generar los sectores, porque los metrados van a ser iguales. Entonces ahí tengo, por ejemplo, elementos verticales, y acá tengo encofrado y concreto, y esa es la cantidad, 350 metros cuadrados de encofrado y 36.38 metros cúbicos de concreto, por ejemplo. Luego se divide entre la cantidad de sectores que más o menos pienso puede salir. En este caso, por ejemplo, se divide entre 4. Y entre 4 me da, por cada sector, 9.10 metros cúbicos de concreto y 87.53 metros cuadrados de encofrado, por ejemplo. Pero al dividir entre 4, obviamente van a salir números iguales. Si yo tuviera también acá todo este metrado de esta planta, y lo divido entre 3, obviamente va a salir una cantidad igual cada sector. Pero la idea es encontrar la cantidad de elementos que tengo acá para trabajar, para poder metrar la cantidad de elementos. Es decir, acá tengo columnas, acá tengo vigas, acá tengo techos, acá tengo mampostería, tengo instalaciones. Tengo un montón de partidas para poder cerrar este sector. Y necesito encontrar de manera específica cuánto de metrado específico tengo por cada sector. Esa es la razón por la cual necesito ahora, el siguiente paso, los metrados, pero por elemento. Y se decide el número de sectores de acuerdo a las restricciones. Y puedo tener diferentes restricciones, ¿no? O impedimentos. Por ejemplo, una cantidad de recursos que no me permita hacer más metrado es una restricción. Por decir, tengo una mezcladora y esa mezcladora me permite hacer 16 tandas. Esas 16 tandas no me van a hacer más que una cantidad de metros cúbicos. Por decir, 8 metros cúbicos. No voy a hacer más de 8 metros cúbicos. Entonces, si yo tengo 10 metros cúbicos en ese sector, obviamente que con ese recurso no lo voy a lograr. Esa es una restricción. Tengo hasta un máximo de 8 cubos para ese sector. Entonces, ese sector que yo pensaba que lo podía hacer con 10 cubos, ahora resulta que lo tengo que partir, ¿sí? Por la restricción del recurso. Aquí, por ejemplo, tenemos los metrados por elemento. Acá también, esto por ejemplo se ha hecho en Excel, para poder tener una cantidad más precisa. Si determinamos y ponemos marcas, si ponemos todo este grupo de celdas, más este grupo de celdas, más este grupo de celdas, yo quiero determinar cuánto de área tiene, se ve la sumatoria acá, ¿no?
si se hiciera en Excel, ¿no? Excel es una buena alternativa para poder generar una sectorización. Pasas tu plano a Excel y con las celdas tú puedes encontrar de repente espacios de cada 0.5 metros cuadrados, etc. Y sumas acá abajo para ver cuánto es la cantidad de metrados, ¿no? Pero ahora tenemos menos mal Revit, y Revit es una buena opción para, una vez que modelas el proyecto, te saca los metrados. O le puedes decir en cuántas partes puedo partir esta área que tengan los metrados iguales, y te da de manera precisa. Y después tú ajustas manualmente dependiendo de los elementos, ¿sí? Vamos a ver. Y así, ahí tenemos por ejemplo el encofrado de verticales, acá están los metrados, en la parte de abajo están los metrados. Y aquí vemos por ejemplo 74.72, 64, 82, etc. No son iguales los metrados, pero son similares. Acá tenemos concreto en verticales, 8.05, 6.9, 724, son similares. Y así sucesivamente. Ahora, es posible, acá tengo concreto en Rosen, por ejemplo. Ahora, es posible que tenga lo siguiente, ¿no? Esto, por ejemplo, es un elemento que está en un sector, digamos el sector 1. Ahora lo estoy pasando al sector 4. Este es otro elemento que está en el sector 1 y ahora lo estoy pasando al sector 2. Este es otro elemento que estaba en el sector 2 y ahora lo estoy pasando al sector 3. Y cuando lo paso a otro sector, obviamente deja esa cantidad de metrado de estar presente en ese sector y pasa ese metrado a otro sector, para hacer una compensación. Lo que quiero hacer es una compensación de tal manera de ir elemento por elemento. Es decir, ya no estoy hablando de una cantidad de metrado así multiplicada largo por ancho, sino estoy hablando que los elementos que voy a trabajar, digamos, esta placa que voy a trabajar y que voy a encofrar, voy a armar y voy a vaciar, que estaba en un sector, ahora lo estoy pasando en otro sector. Quiere decir que si lo estaba haciendo en un día, esto lo voy a hacer en otro día. De eso estoy hablando. Entonces, eso es importante, porque aquí veo la tremenda necesidad de tener los metrados por elemento, ¿no? El elemento estructural, ¿no? Y acá hay algunas recomendaciones de cómo se puede sectorizar, ¿no? Algunas recomendaciones de cómo se puede sectorizar. Obviamente yo no voy a partir del techo transversal, sino de manera conforme las técnicas, ¿no? Bien, entonces para la sectorización tengo este diagrama. Se inicia la sectorización, se hace el metrado, el encofrado y concreto, para el caso que hemos visto. Se propone el número de sectores, más o menos tentativo. Se calcula el metrado promedio que tendrá cada sector. Vemos si cumple con las restricciones o no. Por ejemplo, podríamos tener solamente una cantidad de recursos que no nos permita hacer una cantidad de metrado. Esa es una restricción. Si no cumple, obviamente propongo un número de diferentes restricciones, pero si cumple, el siguiente paso es hacer las integraciones de los sectores aproximados, buscando balancear los metrados verticales, ¿no? En este caso. Luego hacemos lo mismo, pero para los encofrados horizontales. Es decir, comenzamos a alinear casi la misma cantidad de metrados por sector. Luego vemos si el encofrado horizontal por sector está balanceado. Si no está balanceado, regresamos a hacer la integración de verticales nuevamente. Y si está balanceado, lo que hacemos es, vemos si el concreto horizontal está balanceado. Si no lo está, modificamos entonces los límites de los sectores con gastos corrientes con mucha variabilidad, que por último ni me voy a acordar. Y otra cosa es tener un gasto corriente con una sola cantidad promedio estandarizado diariamente. Evita los trabajos rehechos. Por otro lado, las cuadrillas realizan también una sola actividad, lo que hace propicio para poder generar una curva de aprendizaje que nos permita encontrar mayor productividad.
por el hecho de que hacen la misma tarea y la van a repetir. Entonces la idea es repartir el trabajo en peldaños iguales. Esa es la idea. Bien, ahí hay algunos puntos que considerar. Uno de los cuales, de repente, el más importante, porque está, por ejemplo, el tema de los trenes de trabajo, el tiempo que necesitamos para hacer la planificación del proyecto, los gastos generales o los costos indirectos, que obviamente nos vamos a ahorrar, pero el punto más importante de repente es el final. El punto más importante es el final que dice: exige un compromiso del equipo de obra. Y este tema es clave porque si no estamos comprometidos con el proyecto, con la obra, es un poco difícil porque esto está invocando la empatía, está invocando la parte subjetiva del trabajo, no a la parte objetiva de hacer una cantidad y esperar una cantidad de remuneración por eso que estamos haciendo. Esto es más que eso, porque acordémonos que estamos incorporando también acá la teoría del valor, lo que distribuye de manera equitativa la riqueza, ¿no? Muy bien, ahí tenemos algunos ejemplos adicionales de sectorización. Es un ejemplo nada más. Bien, todos estos son ejemplos. Esto se ha hecho en Reddit, por ejemplo. Desde la teoría BIM, que es Deep Information Modeling, eso se ha hecho en Reddit. Tenemos aquí un proyecto, pero está modelado, el proyecto está modelado. Las zapatas aisladas, los trabajos conectados están modelados. Ahora, el modelamiento me permite tener una visión mucho más efectiva del proyecto, mucho más efectiva, ¿no? ¿Por qué mucho más efectiva? Porque yo puedo señalar acá, haciendo clic, yo puedo señalar los elementos que quisiera que estén en un sector y me saca un metrado. Señalo otra cantidad de elementos, me saca el otro metrado. Señalo otra cantidad de elementos. Yo puedo generar también zonas. Genero una zona 1, zona 2,